creo que efectivamente es la solución. Vos tenés que dejar que las empresas inviertan para que generen riqueza, para que se pueda distribuir y para que den trabajo. ¿Por qué no se dejan de joder con tantos impuestos y tanta presión tributaria del sector privado y alguna vez no prueban algo diferente en la Argentina, que es facilitar las cosas para que las empresas, las pymes, yo no te hablo de las grandes, te hablo del comercio pequeño, de las pequeñas industrias, ¿por qué no se dejan de joder y cambian y alguna vez prueban otra cosa? Y no lo digo joder en forma despectiva, lo digo realmente hasta como con enojo. ¿Por qué no hacen otra cosa lo que se hizo siempre en la Argentina? ¿Por qué no prueban de bajar la presión tributaria? ¿Por qué no prueban de darle incentivos en serio al sector privado? ¿Por qué no prueban de liberarle las importaciones de bienes de capital, en el caso de las automotrices, de autopartes, porque están haciendo todo lo contrario? Pero no es este gobierno. Lamentablemente, todos los gobiernos terminan siendo todo lo contrario. Por eso, en el tiempo la presión tributaria va subiendo, porque cada gobierno que pasa termina sumando más impuestos. Y hoy que necesitas, miren lo que es increíble, hoy necesitas producir. Vas a las automotrices, industria central, para generar mano de obra, para generar empleo, para generar de alguna manera riqueza, porque también se exportan. No tienen dificultades para importar autopartes, fundamentales para armar los autos. La construcción, que está en un valor realmente muy interesante para invertir, no tenés materiales. Te falta el hierro, ayer me contaban, faltan hasta las cercas no te entregan ni siquiera las cercas para los predios. Entonces, ¿por qué no prueban otra cosa diferente a lo que se hizo en la Argentina en los últimos 60 o 70 años? Que capaz sale bien. Porque hasta ahora todo lo que se probó salió mal. Y si seguimos insistiendo con lo mismo, va a seguir saliendo mal. Esto es básico. Si vos repetís las mismas cosas de la misma manera en los mismos tiempos, el resultado va a ser el mismo. Y prueben con educación. Tratemos de educar. Mira, recién lo decía Arroyo. Hay mucha gente que, por más que la economía vuele, no está capacitada. De vuelta, son décadas y décadas de implosionar la educación en la Argentina. Seguramente creyendo que una sociedad bruta es mucho más fácil de manejar. Bueno, la verdad, el resultado de eso es una Argentina que la mitad de su población es pobre. La mitad de su población. Para aquellos que se llenaban la boca diciendo que la Argentina es un país rico, yo les quiero decir que la Argentina es un país pobre. Y de los más pobres del mundo. Ahora, ¿tenemos posibilidades? Sí, pero la Argentina es un país pobre. Entonces, hay que pararse y hay que armar un programa para un país pobre. Y si no lo entienden así, lamentablemente la Argentina va a seguir sin solución. Acá hace falta mucha educación, hace falta mucha inversión y hace falta un Estado que facilite eso, no que lo complique. Y proyectos de ley, como este impuesto a la riqueza 2, 3 o 4, mal llamado aporte solidario, esta payasada de los campos quemados, todo eso lo que hacen es alejar a aquellos que quieren invertir. Y la Argentina necesita todo lo contrario. Digo, si Alberto Fernández realmente quiere pasar a la historia, que empiece a cambiar lo que está haciendo. Que empiece a poner las cosas donde hay que poner y la importancia donde hay que poner. Es producción, es educación, es facilitar a las empresas, pero después cobren los impuestos que quieran, pero primero empiecen a generar riquezas. Y se está perdiendo mucho tiempo. Tenemos 50% de pobres en la Argentina. A ver, 50% de pobreza. La mitad de la Argentina está en la línea de pobreza o es indigente. Yo los invito a compararse y a comparar el resto de los países que tienen cifras parecidas y van a... Pues esto es lo que es. Esta es la Argentina. Entonces dejen de vendernos, de hablar que la Argentina, que la potencia, saben que la Argentina es pobre. 50% de pobreza. La Argentina está en una situación social gravísima. La Argentina está perdiendo todos los años calidad educativa. En la Argentina se están yendo los emprendedores, se están yendo los empresarios que son los que generan trabajo. Bueno, esta es la Argentina. Entonces dejen de vendernos una Argentina que no existe. Dejen de contarnos, como decía ayer Alberto Fernández, todo lo que conseguimos en la pandemia, fuimos capaces... No fuimos capaces de nada en la pandemia. La verdad, no fuimos capaces de nada.
empiecen en serio a ver la realidad de la Argentina y va a ser lo mejor que puedan hacer para que esto salga adelante. Y hoy yo realmente creo que Guzmán es un buen ministro de Economía. Déjenlo hacer, corran la política, déjenlo hacer. Dejen que avance y dejen de meterse desde la política en cada cosa. Y van a ver que seguramente la Argentina tiene una solución y tiene un camino diferente al que ha venido teniendo en décadas, porque esto lamentablemente es equiparable a distintos gobiernos con distintas ideologías políticas. A ver, me voy para atrás, para el otro lado, que está. Mira, bueno, esto es impresionante. De 17 años para abajo, el 64% de los chicos son pobres. A ver, pero no sé si entendemos esto. No sé si nos damos cuenta que hay 2 de cada 3 chicos en la Argentina, 2 de cada 3 chicos está en la línea de pobreza. Vive en hogares pobres. Esto significa 2 de cada 3 chicos vive en hogares que son pobres. Esta es la Argentina. Es un país pobre. Es una economía pobre. Y es un país con cada vez menor educación. La educación está completamente ligada a la pobreza. Está completamente ligada al desarrollo social. Los países que crecieron, los países que se desarrollaron primero con la educación. Cuando vos educás, empezás a educar y empezás a producir y la economía empieza a ser sustentable. ¿Por qué? Porque hay educación y la gente tiene posibilidad de crecer. Bueno, esta es la radiografía de la Argentina. Obviamente esto no es culpa de Alberto Fernández. Esto tampoco es culpa de la pandemia. Tampoco nos mientan. Esto no es culpa de la pandemia. La pandemia le pudo haber puesto 4 puntos más. Pero esto es culpa de una dirigencia política, sindical, empresaria de muchas décadas que fue destruyendo a la Argentina. Bueno, hay 2 posibilidades acá. O seguimos así y nos siguen contando el mismo cuentito, o alguien, que en este caso debería ser Alberto Fernández, que es el presidente, decide cambiar de base la Argentina, de fondo. Y para eso hay que tomar decisiones importantes. Para eso hay que dejar de contarnos cuentitos que no nos sirven para nada, porque ya vemos el resultado, y entender dónde está parada la Argentina. La Argentina es un país pobre, muy pobre, y requiere soluciones drásticas, y requiere medidas drásticas. ¿Será el presidente Alberto Fernández quien sea capaz de tomarlas? Ojalá que sí, realmente de corazón ojalá que sí, porque todos queremos vivir mejor y queremos tener los chicos arriba de la línea de pobreza, no debajo de la línea de pobreza.